ahí la pantalla del Zoom es toda tuya. Eso. Ya, pues, gracias. Primero, gracias por la invitación, me siento súper honrada porque qué miedo entrar a esta cofradía tan armada y qué placer poder conversar con ustedes este ratito. Además, llevo ya 2 semestres haciendo clases en la universidad y es tan bonito ver tantas cámaras prendidas después de todo lo que sufro con estos millennials que no prenden las cámaras y que quién sabe qué estar haciendo mientras uno les trata de hablar de historia del cine. Así que eso, igual Darío los va a tener muteados, pero si tienen comentarios vayan poniéndolos en el chat. De hecho, al final vamos a tener como un espacio participativo donde vamos a armar juntos, juntes, el perfil de Fredo y siguiendo instrucciones. Lo que hice fue un camino sobre básicamente cómo entendemos los mensajes cinematográficos, luego cómo se construye un personaje, luego para llegar a Fredo, y escogí 6 escenas del Padrino 1 y 2 para que viéramos juntos, y luego pudiéramos llegar juntos también a una conclusión respecto a cómo es este personaje y cómo Puzo y Coppola lo construyen, tanto en términos de guión como en términos audiovisuales. Así que ese es un poco el recorrido que vamos a hacer en las próximas horas y 10 minutos. Así que voy muy rápido y si tienen preguntas, por supuesto, por favor pónganlas ahí en el chat y vamos a ir tratando de contestarlas. No me hago cargo de todo, pero algo podremos hacer al respecto. Así que ya, voy a compartir pantalla para mostrarles el bellísimo PowerPoint que armé. Traté de hacerlo en Canvas, pero luego dije, nada, no estamos para experimentaciones bajo esta intensidad de marzo que nos toca. Entonces, el alma de Fredo, una mirada al personaje y ojo con la foto que puse ahí, que es una foto definitoria de ese momento y es la foto que abre y la que va a cerrar nuestra conversación. Porque un poco el camino que vamos a hacer, y ya les voy a hacer el spoiler hacia el final, es que Fredo es un personaje que se construye en relación a Michael, es la sombra, no existe sin Michael, Fredo. Entonces, primero habría que decir que cuando uno se enfrenta a una película, y aquí también un poco eh, justificando el ejercicio que están haciendo aquí los amigos de la Cosa Nostra, eh, uno no se enfrenta nunca en blanco a una obra, cualquiera sea el formato de esta obra, ¿no? Y en el ejercicio cinematográfico, la obra misma es solo uno de los muchos elementos que se mueven y que se establecen en dinámica para que nosotros podamos hacernos una percepción de esa obra. Entonces, claramente, el Padrino que nosotros vemos en el 2021 no es el mismo Padrino de el que si lo hubiéramos visto el 78, o si lo hubiéramos visto el 85, o si lo hubiéramos visto el 90. Porque el contexto era distinto y porque nosotros éramos distintos y probablemente también, y a ustedes seguramente les ha pasado a lo largo de su vida, poder ver la misma película en distintos momentos de su vida y entender distintas cosas. Entonces, ese es uno de los elementos, la película es otro de los elementos, y otra cosa que es muy, muy básica, pero a veces la damos por obvio, son nuestras capacidades perceptivas, por supuesto, que no es lo mismo ver una película con sueño o con nuestros sentidos puestos a disposición de otro tipo de licencia o de estímulos, etcétera. O sea, si yo veo una película durmiendo o alcoholizada o en drogas, por supuesto voy a entender cosas distintas que si las veo. Incluso si la veo de buen humor o de mal humor, va a cambiar. O sea, siempre les doy el ejemplo a mis alumnos. Cuando hablamos de esto, es como si a mí me acaban de patear y una amiga o un amigo, por hacerme un cariño, me dice, ya, veamos una película, distraigámonos, y se le ocurre mostrarme, no sé, Love Story o El diario de una pasión. Claramente mi relación con esa película va a ser muy distinta que si estoy en una relación sana, feminista, donde me siento querida y cuidada, que si estoy en un momento pasándolo mal. Entonces, es súper importante establecer que un poco lo que está haciendo las 50 leyes y estos seminarios es enfocarnos, darle un foco a nuestra mirada, como los caballos, ¿no? Y diciéndonos, se puede leer El Padrino desde acá. El Padrino se puede leer de muchas maneras distintas. La lectura desde el poder es una lectura súper interesante, pero que está ligada desde, o sea, el Alberto y Darío y Mirko hacen un trabajo leyéndola desde El Príncipe de Maquiavelo, pero también se podría leer desde Shakespeare, por supuesto. O sea, uno podría leer El Rey Lear y decir, ok, lo leo desde acá, ¿cierto? O podría leer una historia familiar italiana, no sé, la comparación entre
marco el dibujo animado japonés y el Padrino también se podría hacer. La idea del inmigrante, etc. Entonces, todas esas cosas entran en juego. Cuando yo veo una película, lo que yo sé o no sé de esa película entra en juego. Lo que yo sé o no sé del mundo que me cuenta esa película también entra en juego. O sea, no es lo mismo verla para nosotros que para un inmigrante italiano en Nueva York. Va a haber otra película, aunque sea la misma película. Entonces, lo primero que habría que decir entonces es que cuando vemos una película o cuando nos enfrentamos a un contenido audiovisual, corre también para los libros, las obras de teatro, etcétera, los estímulos. Esos estímulos no son inocuos y no llegan a una página en blanco. Luego, esto es probablemente lo que a mí más me interesa de analizar cine y de hacer talleres sobre cine, es la idea de que nosotros, todos, somos seres construidos de relatos. Y todo el tiempo nos vinculamos desde la narrativa. La razón por la que tú te enamoras de alguien es un relato, la razón por la que terminas con alguien es un relato, por quién tú votas es un relato, la idea de que tú hayas decidido de gastar parte de tu tiempo y tu dinero, invertirlo en estos seminarios, ser parte de la comunidad de la Cosa Nostra, todo eso es un relato que tú te dices a ti mismo o a ti misma vinculándote con esto. Porque los relatos son modelos que nos sitúan en el mundo, nos permiten explicarnos el mundo. Si yo soy cristiana, el relato bíblico es algo que a mí me permite decir, ok, yo vengo de allá y yo estoy acá por estas razones y voy hacia allá. Y eso también es un relato. Por supuesto, las religiones se basan en relatos, los discursos políticos son relatos. Y si los bajamos, esos relatos siempre son historias. Y esas historias nos permiten convertir lo real en realidad. Y si escuchamos cualquier discurso político, toda la discusión que hay hoy día respecto a si se mueve o no, bueno, ya se movió, Baquedano ahí de la Plaza de la Dignidad, el nombre mismo, Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, esos nombres están vinculados por un relato, ¿cierto? Con el que uno se identifica. O sea, si alguien está hablando en el metro y yo escucho de fondo, no, es que esto pasó en Plaza Italia, o si escucho a otra persona decir pasó en Plaza Dignidad, inmediatamente yo voy a situar eso con el relato que esa persona tiene respecto a los movimientos sociales. Es así de brutal como nos movemos, ¿no? Los relatos también dotan de coherencia, dotan de perspectiva, articulan nuestra experiencia, tanto individual como colectiva, y nos permiten almacenarlas como recuerdo. Los relatos no son las imágenes, ni son los datos, son más bien las construcciones que hacemos alrededor de esas imágenes y de esos datos. Por lo tanto, sirven tanto para heredar una cultura como para recrearla y transformarla. Y aquí me voy a aprovechar de esta lógica que se la escuché en una charla a Alessandro Barico, en una charla sobre bueno, relatos, estaba hablando de la Odisea, pero él decía básicamente que la realidad que habitamos es una realidad que se construye entre el dato y el relato. Entonces aquí yo puedo mostrar una imagen, la imagen de la moneda siendo bombardeada. Y esa imagen pura no me dice el relato. Porque si yo le muestro a esa imagen a una hija de un detenido desaparecido, no es lo mismo que si se le muestro esa imagen a Evelyn Matei. O sea, la misma imagen puede tener un relato absolutamente, incluso contradictorio, que es construir mi realidad. Y esta cuestión es súper, cuando uno la entiende, como que, no sé, por lo menos puede moverse mejor en el mundo, en términos también relacionales, ¿no? Porque decimos, ok, esta persona cree esto y de verdad cree esto. ¿Qué cuento se está contando? O uno, ¿cachai? Como, ay, me enojé caleta con esta situación. Ya, espérate, tratemos de limpiar esto y de observar la emoción, pero detenerme ahí y decir, ya, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el dato? Y si me enojé, o sea, no sé, ponte tú que yo le escribo a un amigo un WhatsApp y mi amigo no me responde. Y me clava el visto. Yo el dato es ese, y yo puedo imaginarme muchas cosas respecto a por qué no me responde. Dependiendo de la relación, dependiendo de mi nivel de inseguridad, dependiendo cómo me levanté ese día, dependiendo cuál ha sido el actuar de mi amigo antes, puedo decir, pucha, está súper ocupado, me responderá cuando pueda,
nada, sigo con mi día. O puedo decir, claro, este miserable, cuando a mí me necesita yo le respondo al tiro. Y ahí, ¡pum! Mi reacción no es al dato, mi reacción es al relato. Y esta cuestión es alucinante cuando uno la entiende porque empieza, es como lo que nos pasa a las feministas cuando nos ponemos los lentes violetas, ¿no? Como que, ¡wow! Se nos abre el portal místico. Esto para todo. O sea, cuando entendemos de que la realidad no es el dato, sino es la mezcla entre el dato y el relato, podemos entender por qué en Chile hay gente que votó rechazo, por ejemplo. ¿Entienden? Y dicen, pero ¿cómo si vivimos en el mismo país? O gente pobre que votó rechazo. Eso es la parte más alucinante, porque la gente que tiene plata, el dato con el relato es bastante coherente con esa realidad. A mí lo que me parece fascinante es el facho pobre. ¿Cómo diablos se construye un facho pobre? Bueno, se construye a puro relato y tratando de leer los datos desde un relato que invisibiliza el dato. ¿Me siguen o no? Si alguien se confundió, siempre puede lanzar ahí alguna preguntita. Pero vamos bien. Gracias, Darío. Chimamanda Ngozi Adichie, de su maravilloso y cortísimo libro, es un ensayo cortito, que se llama El peligro de la historia única, y esto les va a encantar a ustedes que obsesionen con el poder. Ella dice, el poder no es solo, el poder es la capacidad no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa sea la historia definitiva. Y esto, pucha, podemos pensarlo con cualquier, o sea, incluso va a decir con cualquier llamada minoría. ¿Quién dice que es minoría? Las mujeres somos una minoría. ¿En serio? Somos el 52% de la población mundial. ¿Cómo llegamos a ser una minoría? Bueno, porque quien tuvo el poder del relato no fuimos nosotras. Y de hecho, una de las cosas interesantes que está pasando ahora, y este mes yo estoy fascinada con el boom editorial feminista, es la relectura de la historia desde otro relato y la visibilización de datos que habían estado escondidos en el relato canónico, heteronormativo, hegemónico, patriarcal. Lo mismo que pasa con el mundo mapuche. ¿Por qué decimos la Araucanía y no el Gualmapu? Porque detrás de ambas palabras hay un relato que nos instala desde el lugar. A mí lo que me parece fascinante, y créanme que todo lo vamos a utilizar después cuando analicemos a Fredo, es la colonización de la subjetividad. O sea, que yo llegue a pensar de mí misma o de mí mismo aquello que quien tiene el poder decide que yo piense de mí. No sé si me acompañan. Por ejemplo, la gran mayoría de las mujeres tenemos o hemos tenido problemas serios con cómo nos vemos, con nuestro cuerpo. No importa el cuerpo que tengas, ¿eh? Puede ser súper flaca, puede ser súper gorda, puede ser voluptuosa, puede ser lo que sea, puedes haberte intervenido 4000 veces, no importa. Nos miramos al espejo y nos sentimos en falta. Hay una subjetividad que está dentro de nosotros. ¿Y cómo se instaló esa subjetividad dentro de nosotros? Esa subjetividad se instaló a partir de un relato hegemónico que está en todas partes, que está en la tía que te dice gordita, hasta la revista, hasta el Instagram, hasta la fashionista, hasta Falabella que vaya a comprar y no tiene pantalones de tu talla. O sea, está en todas partes y hace que tú misma te mires al espejo y sientas un desagrado. Eso tú no naciste con eso. Y de hecho está comprobado que las niñas hasta los 7 años no tienen problemas con cómo se ven. Algo pasó entre medio. ¿Qué pasó? Fue la instalación de un relato que se transforma en definitivo y que se elabora, se sostiene y se alimenta de manera consistente. Entonces está en todas partes. Es una resistencia estar peleando. Yo cuando hablo de estas cosas en mis talleres de género, en las clases, digo, bueno, la primera resistencia feminista es mirarse al espejo con cariño, por dar un ejemplo de lo que sería una resistencia al relato. ¿Por qué? Porque el relato hegemónico que trata de instalar una historia definitiva dice que tu cuerpo está en falta. No importa tu edad, no importa tu peso, no importa, siempre estás en falta. Si yo me miro al espejo con cariño, me salto el relato. Obvio que es súper difícil, obvio que no todos los días se logra, porque es una resistencia, es un ejercicio. Ahora, piénsenlo, no estoy, me van a estar pensando, esta maldita Antonella está colando su discurso feminista en medio de este taller sobre El Padrino. Créanme, vamos a llegar a eso, porque vamos a llegar a reconocer cuáles son los relatos que se le instalaron a Fredo. ¿Qué fue lo que Fredo escuchó respecto a sí mismo que hizo que él tomara las decisiones que tomó y se transformara en la persona que fue?
Vamos a hablar de él como si hubiera existido, por supuesto. No me van a pero es un personaje, ya, así se llama. Vamos a ir a eso. Entonces, sigo. A lo que me refería. Y yo me he dedicado mucho a investigar, uno de los temas que me fascinan. ¿Cómo llegamos a desear lo que deseamos? ¿Por qué nos gusta la música que nos gusta? ¿Por qué ustedes son fans de la Cosa Nostra? Son parte de esta comunidad. ¿Quién instala? ¿Cierto? A veces en resistencia y a veces en sumisión. Bueno, Althusser, que jamás olvidemos, fue un femicida, pero lo dejamos ahí entre paréntesis. Vamos, yo soy de la línea de que hay que hacerse cargo de la historia y de los aportes, ambos. No vamos a empezar a hablar de Woody Allen porque eso da para otro taller, ¿cierto? Althusser fue un femicida y al mismo tiempo fue un gran filósofo, que entre otras cosas instaló la idea de los aparatos ideológicos del Estado, ¿cierto? Que señalan que cuáles son los mandatos y las normas que un sujeto debe cumplir para ser un buen sujeto al interior de la sociedad. Por supuesto, la ideología de género eso es. Y aquí es importante, ¿eh? Porque Fredo está instalado frente a un mandato de masculinidad, que es muy preciso, y está rodeado por machos alfas. O sea, tiene a Vito, ¿cierto? Tiene a su hermano mayor y tiene a su hermano menor. O sea, Sonny y Michael lo están rodeando como imágenes masculinas que cumplen con lo que la sociedad hegemónica espera de un hombre de su época. Y Fredo no es eso. Y él va a ser castigado por no ser eso. Luego nos vamos a preguntar por qué sus hermanos lo logran y él no. Bueno, llegaremos a eso, ¿no? Entonces, es un entrenamiento cultural que nos permite generar sentido de los estímulos. Cuando alguien te dice algo, cuando uno lee algo, ¿cierto? Los hechos, las experiencias, nosotros los leemos siempre, como lo hacemos con las películas, por eso el vínculo, desde este lugar cultural que se nos ha formado. O sea, por supuesto, como les decía, nosotros veríamos cosas muy distintas si tuviéramos otras experiencias o un entrenamiento distinto para leer esas experiencias. Entonces, el poder, además de las 50 leyes que mi amigo Alberto puso en su estupendo libro, se sostiene en el poder del discurso. Y como decía Chimamanda, en la posibilidad de transformar ese discurso en una historia definitiva, anulando los discursos paralelos, que es lo que por mucho tiempo, bueno, y por eso los estados totalitarios han tratado una y otra vez de tomarse los discursos. O sea, no es casual que Goebbels haya dicho aquí hay que ir por el cine. Llámenme a Fritz Lang, que era la estrella en ese momento, y pongámosla a trabajar para la UFA. Fritz Lang rápidamente salió arrancando, pero ahí estuvo Leni Riefenstahl para hacerse cargo de la imagen, ¿cierto? Haciendo un aporte increíble al cine, con por supuesto cuestionables propósitos morales. Lo mismo dijo Lenin, de todas las artes, el cine para nosotros es la más importante. Porque claro, en una Rusia extendida de un continente a otro, con un nivel de alfabetismo que en ese momento era superior al 80%, ¿cómo le hago saber a esta gente el gran relato? ¿Cómo les instalo la historia definitiva? Bueno, el cine es una muy buena herramienta para hacer eso y de hecho fue lo que se hizo. Seguimos entonces. Eso en términos de contexto de cómo nosotros, nosotras, espectadores, espectadoras, nos vinculamos con aquello que nos ofrece, pero también cuál es la lógica que se mueve al interior de los personajes. O sea, también Michael, también Sonny, también Vito, también Connie, también Fredo claramente, se mueven por relatos. Ellos les dijeron cosas respecto a ellos mismos. Y ellos reaccionan, fluyendo o resistiendo a eso que se les ha dicho respecto a ellos mismos. Entonces ahora voy a hacer una pasadita muy veloz por cómo se construye un personaje cinematográfico. Va a ser muy veloz, así que perdónenme. Y voy a usar un par de autores que me parece que la explican bastante bien para lo que me interesa que hagamos después. Entonces, lo primero que decir es, según McKee, y esto nos sirve mucho aquí, chiquillos, les estoy dando insumos, McKee dice, un personaje no es un ser humano, tanto como la Venus de Milo no es una mujer real. El personaje de una obra de arte es una metáfora para la naturaleza humana. Nos relacionamos con los personajes como si estos fuesen reales, pero son superiores a la realidad.
Conocemos a los personajes más de lo que conocemos a nuestros amigos, porque un personaje es eterno y estático, pero las personas se modifican. Incluso si el personaje tiene arco, ¿cierto? Que es lo que decimos normalmente cuando hablamos de un guión aristotélico que tiene un orden de inicio, desarrollo, conclusión, y al personaje le van a pasar cosas. En el cine clásico se utiliza mucho el camino del héroe, ¿cierto? Que instala esta idea de que el héroe tiene un llamado, se encuentra con gente que lo ayuda, se encuentra con un antagonista, tiene un momento de sorpresa, tiene un momento de sombra, etc. Es todo el camino. Pero venos aquí analizando un personaje que lleva vivo 5 décadas, y ahí sigue, ¿cierto? Y le seguimos dando vuelta dependiendo de donde nosotros estamos. Fredo no se ha movido, nos movimos nosotros. Y a Fredo hoy día le podemos instalar nuestra lectura y por eso podemos hacer estos juegos de sombras con Piñera, porque Fredo no existe, Fredo es una metáfora. Es una metáfora de una masculinidad débil. Y vamos a ir viendo cómo, por qué y cómo se presenta eso. Ojo que tampoco estoy diciendo ni que Sony ni que Michael sean masculinidades fuertes y deseables, ¿ah? No hay acá, no hay aquí masculinidades fuertes y deseables. Hay más astutas, hay más funcionales. Vito claramente la más funcional de todas. Entonces, desde dos lugares, ¿cómo se crean los personajes? Entonces, los personajes se crean desde afuera y desde adentro. Esto es muy, muy fácil, ¿cierto? Desde afuera todo lo que podemos ver, y después vamos a hacer el ejercicio con Fredo. Todo lo que podemos reconocer de ese personaje viéndolo. ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su contextura física? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se mueve? ¿Cierto? Sus gestos, sus atuendos, todo eso es parte, su peinado, maquillaje, no maquillaje, etc. Que es algo, ojo, que nosotros hacemos todo el tiempo. O sea, cuando tú conoces a alguien, tú inmediatamente te haces un prejuicio de esa persona a partir de cómo está vestida, cómo se mueve, ¿cierto? ¿Qué tan seguro de sí mismo se ve? O esta persona se arregla, es preocupada por sí misma, o no se arregla, bla, etc. O se arregla demasiado, bueno, lo que sea. Entonces ese es el primer lugar. Y el segundo lugar que podemos ver en el cine, más que en la vida real, es el verdadero carácter, ¿cierto? Y el verdadero carácter, dice Emma aquí, es lo que aparece en el conflicto. Por eso vamos a mirar las escenas que vamos a mirar. Entonces, el verdadero carácter, dice aquí, es la capa profunda que no se deja ver en la superficie. Se podría decir todo lo que el personaje esconde o guarda, es parte de ese verdadero carácter. Al crear un personaje es estrictamente necesario tener noción de esas capas profundas que se van a mostrar, y de hecho les voy a mostrar algunas escenas donde aparecen las capas profundas en un pequeño gesto, en un titilar de un ojo, en una mueca, en un temblor. Aparecen esos en los pequeños detalles. Y eso hace que el personaje sea más creíble y orgánico y tenga este sentido de lo que llamamos tridimensionalidad. O sea, que el personaje, aún siendo una metáfora, nos dé la impresión de que es un humano o una humana. Y por lo tanto podamos identificarnos con él o con ella. El verdadero carácter se expresa, como decía, en el conflicto. Cuando el personaje se enfrenta a una decisión, es cuando vemos esas capas. La decisión puede obedecer a su superficialidad. Entonces, el personaje, vamos a ver que Fredo hace bastante eso, reacciona según cómo lo están mirando, no según cómo cree él de sí mismo. O puede ser acorde a su propia profundidad, que eso es algo que Vito hace mucho, de yo actúo en lo que yo creo y luego le mostraré al resto porque yo creo lo que creo y lo seduciré con mi convicción. Fredo es al revés. Fredo funciona en base a ser aceptado por los de afuera. Él tiene, ya lo estoy adelantando, serios problemas de autoestima. Seguimos. Lajos Egri habla de la relación entre tema, premisa, personaje y conflicto. Y esto es importante también para entender por qué existe Fredo. Porque recordemos que tanto Puzo como Coppola querían contar la historia de una familia. Ellos no querían hablar de la mafia. Ambos querían hablar de familias. Y por lo tanto van a necesitar construir una familia que pueda expresar la tensión de esos lazos vinculantes.
amorosos, ¿cierto? Que es el problema básicamente que tiene Michael con Fredo, que es su hermano mayor. Y es el problema que tiene Fredo con Michael, es su hermano menor. Y por lo tanto existe una jerarquía que no se está cumpliendo. Y esa crisis jerárquica permite el conflicto que sostiene la premisa que está delante del tema. ¿Me siguen o no? ¿Me enredé? ¿Sí? Entonces, yo quiero contar algo. Para hablar de ese tema que a mí me interesa, en este caso la familia, ¿cierto? Instalo una premisa. Voy a contar la historia de esta familia en particular, en este contexto particular. Para permitirme reflexionar respecto a eso, voy a tener personajes que me generen conflictos, que puedan alimentar la reflexión del lector y o espectador, espectadora, respecto a esto que yo les quiero contar. Ese es el camino, básicamente. Insisto, si hay algún profe de guión aquí en la sala, perdónenme, estoy haciendo un súper, ultra, hiper resumen. Ok, por aquí voy a pasar rápido porque vamos a volver después de que veamos las imágenes. Entonces, vamos a analizar a Fredo desde 3 lugares distintos, que sería la definición ultra básica de confección de personajes. Los personajes son a nivel fisiológico o físico, a nivel social y a nivel psicológico. Y ahí ya les di bastantes pistas con las imágenes que escogí para cada escena. Entonces, la dimensión fisiológica refiere a todo lo que vemos, nuevamente, ¿cierto? Ahora, esa construcción es de ida y vuelta. Entonces, un personaje puede tener un físico X, ¿cierto? Pero cómo va a vestir ese cuerpo nos va a decir cosas respecto a la interioridad de ese personaje. Y luego vamos a analizar cómo se viste Fredo, ¿no? Y cómo él decide con el cuerpo que tiene, con la edad que tiene, moverse en el mundo, ¿cierto? Y va a escoger atuendos y va a escoger disfraces si queremos. Vamos a ver. Por otro lado está el contexto del personaje, cómo ese personaje se mueve en su entorno. Por supuesto que Fredo sería súper distinto si no fuera hermano de Sonny y de Michael. Si no fuera hijo de Vito, sería otra persona, claramente. Entonces, este personaje tiene una clase social, tiene una ocupación, tiene una educación, ¿cierto? Tiene una familia, tiene una religión, una raza, una política, tiene pasatiempos, tiene manías. Y esto es súper interesante porque no siempre los personajes tienen elección respecto a qué van a hacer a nivel sociológico. Vamos a ver qué pasa con Fredo. Como que les estoy aquí dando el resumen para que se fijen. De aquí vamos a ver 6 escenas. Entonces ahí agarren lápiz y papel y empiecen a reconocer. Sorry que les dé tarea, ¿eh? Soy tan profe, hace tantos años. Bueno, eso, muy bien, gracias, Tarea. Entonces, empiecen a pensar en cada escena cómo se presenta fisiológicamente, socialmente y psicológicamente, que es básicamente el mundo interior de este personaje, que se genera a partir de las dimensiones anteriores, ¿cierto? Es el actuar íntimo, y por eso Maki tiene razón cuando dice que nosotros podemos conocer más a un personaje en una película que a nuestros amigos, porque el personaje de la película lo podemos ver en la intimidad profunda consigo mismo. ¿Qué es lo que nos va a pasar con Fredo, no? O podemos verlo cuando parece que nadie lo estuviera mirando, cuando se supone que se saca la máscara, ¿no? O cuando reacciona a una situación límite como esta. Ya, po. Pausa para ver imágenes. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok. Por si alguien no lo sabe, en Prime Video están Los Padrinos. Entonces, esta es la última, ¿no? Obviamente vamos a terminar acá, pero vamos a partir acá. Que es la primera vez que vemos a Fredo. Yo he llevado varias tesis sobre representación de inmigrantes, indígenas, mujeres, etcétera, etcétera, representación de. Y normalmente el ejercicio que hacemos con mis alumnos es cómo es la primera vez que lo vemos, cómo lo vemos en crisis y cómo lo vemos en el desenlace. Ahora, aquí empieza a aparecer la magia del cine, ¿cierto? Porque Puzo te lo puede describir desde un lugar. La diferencia es que cuando Puzo te lo describe, si tú no has visto la película aún,
Fredo no tiene rostro, ni Michael, ni Vito, ni Connie, ¿cierto? No tienen rostro. Aquí tienen un rostro muy específico. Y de hecho, tan específico que esos actores nunca más pudieron dejar de ser esos personajes. Siempre no tuvieron otro, bueno, a pesar de que digamos que Al Pacino y De Niro han tenido una carrera larguísima, pero esto es, o sea, esto es parte fundamental de sus historias. Entonces esto, pensemos en, estamos recién partiendo la película, lleva 22 minutos, estamos en el matrimonio de Connie, ¿cierto? Ya tuvimos la primera presentación de Vito con esta escena increíble, ¿cierto? De que he hecho para que me falte ese respeto, ¿cierto? Todo eso. Y estamos conociendo a Michael y conociendo a Kay, ¿cierto? Y Michael le está contando a Kay respecto a su familia, y efectivamente que son mafiosos, pero que él no tiene nada que ver con eso. ¿Cuándo aparece Fredo en esta conversación? ¿Cierto? Entre medio está este personaje, ¿cierto? Este cantante y actor ultra famoso, está la escoba, y están todos muy emocionados con él. Ese es el contexto en que aparece estos primeros 12 segundos de Fredo. Vamos a verlos. Estoy compartiendo sonido también, ¿cierto, Darío? No lo sé. A ver, vamos a saberlo ahora. Pero está mostrando una imagen, porque la imagen todavía no aparece. Eso depende. No, no, es que no está en modo presentación, Anton. ¿No estoy en modo de presentación? No. Tenéis que ¿Pero bajar están la viendo conmigo la presentación. imagen de la película? Mira, te voy a Sí, bajar la pero presentación y súbela de ahora nuevo. vuelve a subir la imagen, el video que vas a poner. Ajá, es que estoy... O vuelvo a ponerlo. ¿O lo ¿Sí? tienes dentro, Nunca lo tienes dentro de la PPT? No. No, estoy en internet. Entonces tienes que ponerlo, ahora lo pones, claro. Ahora abres y en vez de abrir la presentación... Y abajo te va a dar la alternativa de compartir el audio. Ajá, gracias. Mira, Mayola ahora está de cátedra. Te pasaste, ¿viste? Todos los días aprendemos cosas. Normalmente yo soy la ama y señora de mi Zoom. Perfecto, ahí sí. Ok, ¿están viendo sí ahora? Ahora sí. Perfecto. ¿Me están escuchando? Sí. Ya, perfecto. Entonces me voy a esconder. Voy a estar aquí para comentar. Fíjense en estos 12 segundos. How are you, Fredo? Fredo? My brother Fredo, this is Kay Adams. Hi. How you doing? This is my brother Mike. Are you having a good time? Huh? Yeah, this is your friend, huh? I don't know what to do. Eso es todo. Eso es todo. Listo. Eso es todo. Así conocimos a Fredo. Estás invisible, Antonella. Ah, pues que soy muy misteriosa. Esa es la primera vez que nosotros, espectadores, vemos a Fredo. Terrible. Ahí, si ustedes quieren, pueden ir anotando cuáles son los adjetivos que se les ocurren con esa primera impresión. Están pasando otras cosas mucho más importantes. Obviamente, esto es un detalle, pero no es un detalle. Porque es la primera vez que vemos a este personaje. ¿Listo? ¿Listo con eso? Después vamos a volver y vamos a hilar, ¿ah? Estamos haciendo el patchwork todavía. Ya, sigo entonces compartiendo pantalla. Y voy de nuevo. Ahora nos pasamos. Chan. Pero no importa, yo sabía que esto podía pasar. ¿Ya? Entonces yo sé exactamente dónde está la siguiente escena. Ya, porque Y la siguiente escena que le quiero mostrar está en el momento. Es que quería evitarme esto. No te preocupes. Pero está en el segundo 44. También es una escena cortísima. No te preocupes. Peor que Mirko Alberto no Ok. sé. Ya, pero saben que estamos acá, ¿cierto? Sí. Ya, se acaban de raptar al abogado, ¿cierto? Ya mataron al matón. Y aquí viene, y recuerden que normalmente Vito tiene a su gente que lo acompaña a casa. En este caso, la persona a cargo no estaba y está Fredo. ¿Cuándo pasa esto? Y eso, recuerden que eso era parte del plan maligno, que solo estuviera Fredo. ¿Cuándo pasa esto?
Aspetta, Fredo. I'm gonna buy some fruit. Okay, Pop. Ay, perdón. Que quería agrandar la pantalla y esta cosa no me deja. Y ahí lo logré. Se ve bien. Merry Christmas. I want some fruit then. Jesus, let me tell you. Ay, Fredo. Ya. Entonces, tenemos ahí, ya se hicieron una idea de ese momento clave. ¿Qué dijimos? Que los personajes muestran su verdadero carácter cuando... ay, qué pesado. Espérenme. ¿Por qué no me deja? Porque estás el máximo de reproducciones. Porque te dijo que has estado viendo mucho esta película y no te va a dejar. No te pienso dejar ver nada más. No te va a dejar. Pero como soy muy porfiada, lo vamos a intentar otra vez. Cristian Oteiza, ojo, Cristian Oteiza dice, tienes abiertas otras ventanas de Prime. Sí, si es que mi plan era no tener que hacer esto, entonces dejé las 6 imágenes. En distintas ventanas, claro. En distintas ventanas Pero para evitarme este bochorno delante de todos ustedes. Pero bueno, aquí estamos bochornosamente, ¿no? No, pero... ok, pero vimos 2 escenas claves y ahora, si me lo permite, voy cerrando ventanas. Pero ahí me gustaría mostrarles esta escena. Que es un poquito más larga. Esta escena la tienen hoy, ¿no? Dale, está perfecto. Mandaron a Fredo a Las Vegas, ¿cierto? Para que empezara ahí a ver qué onda con los hoteles, y ahora viene Michael un poco como a ordenar el asunto, ¿cierto? Y él ya está full modo Las Vegas. Fíjense, la escena anterior cómo estaba vestido, esta escena cómo está vestido, cómo se mueve, cómo habla, y sobre todo, y esta es una cuestión que me parece muy interesante, Rita Segato dice que la masculinidad se construye delante de los ojos de otros varones. Entonces, cómo él actúa frente a estos otros varones. Esta es una escena un poquito más larga, así que vamos a verla tranquilamente y después la comentamos. I can't get over the way your face looks. It really looks good. This doctor did some job. We talked into it, okay? Hey, wait, hey, leave them out here. We'll deal with them later. He's tired. He wants to clean up. All right, now, let me open the door, all right? Hello, Mike. Welcome to Las Vegas. All for you, kid. Huh? It was all his idea, right? Didn't you? Freddie, your brother, Freddie. It was hey, girls here. Huh? Well, I'll be right back. All right, Take it easy. okay. You keep them occupied. Atta boy, huh? Anything you want, kid. Anything, huh? Who are the girls? That's for you to find out. Get rid of them, Fredo. Hey, Mike. Fredo, I'm here on business. I leave tomorrow and I get rid of them. I'm tired. Get rid of the band, too. Hey, let's take off. Come on, take off. Let's go. Come on. Hey, that's it. Hey, Angelo. That's it. Quiet.
on, honey, let's go. Come on, I don't know, Johnny. I don't know what the hell's the matter with you. I'm sorry. Sorry, Freddie. Come on, honey. I don't know, just he's tired, he's hot. What happened to Mo Green? He said he had some business. He said give him a call when the party started. We'll give him a call. Johnny, how are you? Hello, Mike. Nice to see you again. We're all proud of you. Thanks, Mike. Sit down, Johnny. I want to talk to you. The Don's proud of you, too, Johnny. Well, I owe it all to him. Well, he knows how grateful you are. That's why he'd like to ask a favor. Mike, what can I do? The Corleone family is thinking of giving up all its interest in the olive oil business, settling out here. Now, Mo Green will sell us his share of the casino and the hotel, so it can be completely owned by the family. Tom? Hey, Mike, are you sure about that? Mo loves the business. He never said nothing to me about selling. Yeah, well, I'll make him an offer he can't refuse. See, Johnny, we figure that entertainment will be a big factor in drawing gamblers at the casino. And we hope you'll sign a contract to appear 5 times a year. Perhaps, convince some of your friends in the movies to do the same. We're counting on you. Sure, Mike. I'll do anything for my godfather. You know that. Hey, Mike. Hello, fellas. Everybody's here. Freddie, Tom. Good to see you, Mike. How are you, Mo? All right, you got everything you want? The chef cooked for you special. The dancers will kick your tongue out, and your credit is good. Draw chips for everybody in the room so they can play in the house. My credit good enough to buy you out? Buy me out. The casino, the hotel. Corleone family wants to buy you out. The Corleone family wants to buy me out. No, I buy you out. You don't buy me out. Your casino loses money. Maybe we can do better. You think I'm skimming off the top, Mike? You're unlucky. You goddamn guineas really make me laugh. I do you a favor and take Freddie in when you're having a bad time, and then you try to push me out. Wait a minute. You took Freddie in because the Corleone family bankrolled your casino because the Molinari family on the coast guaranteed his safety. Now, we're talking business. Let's talk business. Yeah, let's talk business, Mike. First of all, you're all done. The Coyote family don't even have that kind of muscle anymore. The Godfather is sick, right? You're getting chased out of New York by Barzini and the other families. What do you think is going on here? You think you can come to my hotel and take over? I talked to Barzini. I can make a deal with him and still keep my hotel. Is that why you slapped my brother around in public? Oh, no, that was nothing, Mike. Now, Mo didn't mean nothing by that. Sure, he flies off the handle once in a while, but Mo and me were good friends, right, Mo, huh? I got a business to run. I gotta kick asses sometimes to make it run right. We had a little argument, Freddie and I, so I had to straighten him out. You straightened my brother out. He was banging cocktail waitresses 2 at a time. Players couldn't get a drink at the table. What's wrong with you? I leave for New York tomorrow. Think about a price. Do you know who I am? I'm Mo Green. I made my bones when you were going out with cheerleaders. Wait a minute, Mo. Mo, I got an idea. Tom, you're the consigliere. Now, you can talk to the Don, you can explain... Just a minute. Don is semi-retired, and Mike is in charge of the family business now. If you have anything to say it to Michael. Mike, you don't come to Las Vegas and talk to a man like Mo Green like that. Fredo, you're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever. Ya. ¿Está tomando nota? ¿Sí? Totalmente. Ahora, esto es interesante porque estas son las escenas que vamos a ver de Padrino 1. Lo interesante es que en las escenas que vemos del Padrino 2 entendemos con mayor detalle por qué él hace lo que hace.
En el Padrino 2 lo podemos escuchar más, de hecho lo vamos a ver ahora. Lo interesante es que sin haber escuchado su discurso, la verdad, ¿cierto? O el discurso que Fredo se cuenta respecto a sí mismo en su relación con Michael y con la familia, podemos entender por qué igual nos hace sentido que él actúe como actúe y podemos entender por qué Michael lo castiga de alguna manera, ¿no? Ojo con la traducción está mala porque cuando Moe Greene dice que se enojó con Fredo y que lo golpeó porque tenía que enderezarlo. Esa es la palabra en inglés, sería enderezarlo. Había que darle una lección, enderezarlo. Ok, sigo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos bien. Fantástico. Yo estoy anotando aquí, haciendo el trabajo. Muy bien. Después le pondremos una carita feliz. Excelente. Vamos ahora con El Padrino 2. Yo sabía. Ya, oh. Ay, porque, pero lo que hice delante fue poner Prime, pues eso fue más fácil. Y vamos al Padrino 2. O veamos Un Príncipe en Nueva York, pues. También es... American Gods, estoy viendo, no he visto el capítulo de esta temporada, así que, de esta semana. Ya. Aquí también vamos a ver 3 escenas. Por supuesto que hay muchas más donde aparece Fredo, ¿no? Es un personaje secundario, pero es un personaje importante. Esta todavía no. Primero vamos a ver la escena inicial, como, igual que la película primero, El Padrino 2 se inicia con una fiesta, en este caso es el cumpleaños del hijo de Michael. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Y vamos a llegar al momento de la cena, en donde está sentada toda la película, El Padrino 2. ¿Mirko qué? El bautizo. El bautizo, eso, gracias. Sí, el bautizo. No, pero era grandecito ya el niño, yo creo que era su cumpleaños. Ya, pero no importa. Detalle, fiesta. Ya están las cosas súper tensas, porque recuerden que Connie había ido a hablar con Michael para que la dejara casarse con este tipo, Michael le dijo que no, que bla, y está como la escena familiar, así como un poquito tensa la cosa, en esta escena que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, ojo con la esposa de Fredo, ojo ahí. What's Chendan? Chendan. It means 100 years. It means we should all live happily for 100 years. The family. It would be true if my father were alive. Honey. Merle, you've met my sister-in-law, Diana. Fredo's wife. My pleasure. How do you do? Ma chi ste due sono precise? Ma ci mi dico. Michele, mi scusato. Io non sono, se c'è rispetto, io non sono capi mangiare. Scusa. Beh. One thing, you're falling all over the floor. Oh, I know what's the matter with you. You're just jealous because he's a real man. I swear to God, Diana, I'm gonna belt you right in the teeth. Oh, you couldn't belt your mama. You know something? These Dagos are crazy when it comes to their wives. Michael says that if you can't take care of this, I have to. I think you better. Never marry a wife. They treat their wives like shit. I didn't mean to say wives. Oh! Oh! Look out! Ah! What are you doing to me? You're being smart! I can't control him, Mikey. You're my brother, Fredo. You don't have to apologize to me. Clemenza promised the Rosado brothers... Ok. Tomando nota.
Voy a agregarles una más que no había pensado, pero ya que estamos. Ring ring. Vamos el ring ring. Este weón tiene pan ahí, pues cabrito. Saco carne. He taught me. Ya, recordemos que esto fue después del tiroteo que sucede, que hay en la casa de Michael, ¿cierto? Y Michael está tratando de ver quién fue responsable. Keep your friends close, but your enemies closer. Now, if Hyman Roth sees that I interceded in this thing in the Rosado brothers' favor, he's gonna think his relationship with me is still good. Agabit. Rabbi, That's what I want him to think. I want him completely relaxed and confident in our friendship. Then I'll be able to find out who the traitor in my family was. Fíjense en este link. Esta escena, corte, y vamos a la siguiente. Quiero saber quién es el traidor en mi familia. Corte. Yeah? Fredo, this is Johnny. Johnny Ola, we need some more help. Johnny. Jesus Christ, what the hell time? Who's that, honey? Shh. Listen good, Fredo. What are you calling me here for? I don't want to talk to you. Pentangeli set up a meeting with the Rosado brothers. He says he's going to go for their deal. Oh, God. Will he come along? I don't know anything. You got me in deep enough already. Just go along. Everything will be all right, Fredo. Pentangeli says he's willing to make the deal. All we want to know is if he's on the level or if he's going to bring his boys. You guys lied to me. I don't want you to call me anymore. Your brother's not going to find out we talked. I don't know what you're talking about. Who's that? Wrong number. Ahora, les mostré esa escena porque es una escena íntima, diríamos. Ahí no hay nadie Wait a escuchándolo, ¿no? It's okay, Cheech. Acá. The U.S. Steel. Mikey, how are you, okay? Hiya, Freddie Corleone. Jesus Christ, what a trip. The whole time I'm thinking, what if somebody knows what I got in here? Can you imagine that, huh? $2 million in the seat next to me in the plane? Oh, excuse me. No, it's okay. You want to count it? Mikey, what the hell's going on anyway? I'm totally in the dark. The family's making an investment in Havana. This is a little gift for the president. Oh. Well, that's great. Havana's great. It's my kind of town. Anybody I know in Havana? I don't know. Hyman Roth? Johnny Ola? No. No, I never met them. Listen, Mikey, I'm kind of, nervous from the trip. Can I get a drink or something? I thought maybe we'd go out together. I know a place we can spend some time together, okay? Sometimes I think I should have married a woman like you did. Like Kay. Kids, have a family. Once in my life, be more like Pop. It's not easy to be his son, Fredo.
Not easy. You know, Mama used to tease me. She'd say, you don't belong to me. You were left on the doorstep by gypsies. Sometimes I think it's true. You're no gypsy, Claire. Mikey, I was mad at you. Why didn't we spend time like this before? You want a drink, right? Waiter! Por favor. How do you say banana daiquiri? Banana daiquiri. That's it. Uno banana daiquiri. And a club soda. Senator Geary's flying in from Washington tomorrow night with some people, some government people. I want you to show him a good time in Havana. It's my specialty, right? Can I trust you with something? Of course, Mike. Later on in the evening, we're all invited to the Presidential Palace reception, bringing the new year. After it's over, then you take me home in a military car, alone, for my protection. Before I reach my hotel, I'll be assassinated. Who? Roth. It was Roth that tried to kill me in my home. It was Roth all along. He acts like I'm his son, his successor. But he thinks he's gonna live forever. He wants me out. How can I help? You just go along as though you know nothing. I've already made my move. What move? Hyman Roth will never see the new year. Wow, la intensidad. Ya. Nos vamos a saltar la escena de I Know It Was You, You Broke My Heart, para ir a la última conversación. Excederse. Voy a hacer una prescripción y regresaré mañana. Ok, listo. Acá. Siguen conmigo, ¿cierto? Seguimos contigo. Maravilloso. Qué emoción. Siempre ponen alguno. Le ponen color. Fíjense la disposición física de ellos. Uno es pura rigidez, el otro es puro abandono. I haven't got a lot to say, Mike. We have time. I was kept pretty much in the dark. I didn't know all that much. What about now? Is there anything you can help me out with? Anything you can tell me now? I got Pentangeli, that's all I can tell you. I didn't know it was going to be a hit, Mike. I swear to God, I didn't know it was going to be a hit. Johnny Ola bumped into me in Beverly Hills. And he said that he wanted to talk. He said that you and Roth were in on a big deal together. And
that there was something in it for me if I could help him out. He said that you were being tough on the negotiations, but if they could get a little help and close the deal fast, it'd be good for the family. You believe that story? You believe that? He said there was something in it for me, on my own. I've always taken care of you, Fredo. Taking care of me? You're my kid brother, and you take care of me? Did you ever think about that? Huh? Did you ever once think about that? Send Fredo off to do this, send Fredo off to do that. Let Fredo take care of some Mickey Mouse nightclub somewhere. Send Fredo to pick somebody up at the airport. I'm your older brother, Mike, and I was stepped over. That's the way Pop wanted it. It ain't the way I wanted it. I can handle things. I'm smart. Not like everybody says. Like dumb. I'm smart, and I want respect. Is there anything you can tell me about this investigation? Anything more? The Senate lawyer requests that. He belongs to Roth. Fredo, you're nothing to me now. You're not a brother. You're not a friend. I don't want to know you or what you do. I don't want to see you at the hotels. I don't want you near my house. When you see our mother, I want to know a day in advance so I won't be there. You understand? Ay, ay, ay. Mikey. Sería. Bueno, como saben, los que conocen bien la película y vuelven a ver otra vez. Ouch. Volvamos a hacer la revisión luego de haber visto esas escenas. Uy, me quedan 8 minutos. Ok, voy. Dimensión fisiológica. Diríamos entonces que Fredo es un tipo... Claramente no es un hombre grande, ¿no? Ahí pueden empezar a tirar los adjetivos en el chat, ¿cierto? Es un hombre flaquito, ¿cierto? Bajito comparado con Sonny, claramente. Su postura es de, perdónenme por existir. Y al mismo tiempo es un tipo súper extravagante en su vestir. O sea, por favor, miren lo que es eso. Esa chaqueta. O en La Habana, ¿cierto? Le aparece con este traje rosado, ¿cierto? En Las Vegas, está full modo Las Vegas, es como ese traspaso del este al oeste, ¿cierto? De Nueva York, de estar bajo la familia, particularmente bajo su padre, a estar en Las Vegas. Él se empieza a transformar en el hombre que puede ser según los otros hombres que están a su alrededor. Entonces, cuando está en Nueva York, con su padre, con la familia, él se viste de traje en tonos oscuros, como lo hace, ¿cierto?, la familia Corleone. Y cuando llega a Las Vegas, empieza a vestir como Moe Greene, ¿cierto?, y empieza a tener ese tipo de estética, pero no ese tipo de actitud. Esa cuestión es muy interesante. Y al mismo tiempo, miren con quién se casa. O sea, se casa con una, en buen gringo, con una bimbo, ¿cierto?, con una chica ultra guapa, ¿cierto?, la rubia tonta clásica, estereotipada, ¿cierto? Está instalada ahí como lo que se supone que un hombre exitoso debería tener. Eso es lo que está tratando de demostrarle para el mundo de Las Vegas, pero no para su familia. Esta cuestión es súper interesante. Porque contra todo, ni a Vito ni a Michael le conocemos otras minas.
Y Fredo, desde lo que dice Mo Green, que empieza ahí a acosar a las camareras, ¿cierto? Lo dejan a cargo los prostíbulos, o sea, él tiene una cosa media perversa, dando vueltas en Cuba, los lleva de paseo, ¿cierto? A este show porno en vivo, una cosa así rara en El Padrino 2. Como que él abandona la lógica familiar que es la lógica familiar de respeto a la mujer, ¿no? Que es respeto en términos de fidelidad, ¿no? De consideración. O por lo menos de la imagen de aquello que sí tienen Vito y que tienen Michael. No, Sonny no la tenía, no lo olvidemos. Pero esto es sobre Fredo. Luego, la dimensión sociológica. Y en la última escena, él dice, yo soy inteligente, no como dicen de mí. Y eso es muy fuerte. Es muy fuerte porque él sabe, o sea, imagínate lo que dice, que le decía a su mamá. Su mamá le decía, tú no eres hijo mío, te recogimos de unos gitanos que te botaron. Esa es la imagen con la que él creció. Eres débil, eres tonto. De hecho, hay una frase, la puse más adelante, ¿no? Tiene buen corazón, pero es torpe, y de verdad es torpe. O sea, la escena de cuando tirotean a Vito, por favor. O sea, es como la debilidad hecha carne, ¿no? Esta escena, ¿cierto? En donde él no puede controlar a su mujer, y su mujer lo insulta en público, delante de toda la familia, además. Y le hace show, derechamente. ¿Por qué? De afuera hacia adentro, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, acá, pues. La dimensión psicológica de este personaje es un personaje que tiene una identidad débil que necesita probarse. A diferencia de Sonny y de Michael, que se sienten amados y aceptados desde la niñez, especialmente Michael, ¿cierto? Que en El Padrino 2 vemos las escenas de la niñez de Michael, que siempre fue como el favorito del papá, siempre lo cuidó y le hablaba de manera personal y particular. Fredo siente el rechazo. Desde chico siente el rechazo. Siempre lo están tratando de debilucho, siempre lo están tratando de tonto. Y él entonces trata de armarse una personalidad que sea aceptable. Pero es un hoyo sin fondo, es muy, muy difícil lo que él quiere lograr hacer. Entonces pasan cosas como esta. Ya que mi familia no me acepta, me voy a buscar otra familia. Me voy a buscar la familia Las Vegas. Y por eso defiende a Mo Green delante de Michael, y por eso Michael le lanza esta frase que les puse acá. Nunca jamás te pongas en contra de la familia. Eres mi hermano y te quiero, pero nunca jamás te pongas en contra de la familia. Y eso es básicamente el dolor de Michael y el crimen de Fredo. Que él escogió gente fuera de la familia para armar su identidad. Y aquí está entonces la conclusión terrible, dramática, de esto. Michael siempre pensó que Fredo tenía buen corazón, pero era débil y estúpido. Y Fredo tratando de encontrarse, y en la última escena es muy fuerte, porque él es seducido por Johnny Ola, porque Johnny le dice que él puede tener algo para él, Fredo, algo que él administre, algo que sea propio de él, y no tener que seguir siguiendo instrucciones de su hermano menor. Esa es la seducción. Poder tener una identidad propia y no en relación a Michael. Y no lo logra. Le rompe el corazón y termina rezando Ave Marías. Con eso cierro. Muchas gracias por esta tremenda posibilidad. Ha sido un placer este monólogo. Que lata no tener más tiempo para haberles escuchado y sus comentarios. Pero eso. Luego estoy segura que Darío, Alberto y Mirko tomarán algunas de estas cosas brillantes que hizo Coppola. Y Mario puso para lo que se viene en el resto del seminario. Ya, lo primero, vamos a desmutearlo para darle un aplauso a este trabajo de Antonella. ¡Bravo! Bravo, Antonella, muy bien. Te pasaste. Antonella. Espectacular. Muy bueno, muy bueno. Bravo. Bueno. Súper bueno. Teca. Bravísima. Oye, ¿sabes qué? A mí me pasó... Gracias, Antonella. Buenísimo. Están muteados, pero en buena onda. Así que, bueno, primero que efectivamente, no sé, hemos visto 20 veces la película, por lo menos.
igual hubo algunos énfasis en las cosas que mostraste, no sé si le pasó a Mirko, le pasó a Alberto, que de verdad uno no se había fijado tanto. Y de verdad entramos en la ficción. Uno podría decir, bueno, ya finalmente nos concentramos en Alfredo. Es como un paréntesis con el tema de Piñera. Pero no. Todo el rato no. Me pasaban con imágenes. O sea, es como por ejemplo, a mí me pasó eso, solo para decir eso. Con la imagen de tomarse la foto en Plaza Dignidad hace algunos meses atrás. O sea, de verdad, por supuesto que hay claroscuros, porque además también justamente Fredo sí es tonto, pero también tiene una cosa, también necesita, también podría haber sido, le podría ir mejor en la vida. De hecho, eventualmente podría haber sido presidente, digamos. Entonces, como en eso, pero esas dimensiones, que yo para mí hay una palabra que es súper clave en eso, que es la idea como de levedad. O sea, la misma levedad con la que justamente la excusa para decir casi estuvo a punto de matar al hermano es porque había algo para él, es la levedad en otros ámbitos que uno ve en este presidente y por supuesto también en otros, hablando de arquetipos, en otros liderazgos del mundo político que pueden ser exitosos, se anotan puntos, pero se anotan puntos de una manera tan leve porque en realidad hay una desconexión tan profunda con la implicancia de su actuar político que en realidad lo único que vale es, ya, me tomé ¿qué importa? Si no, no es tan terrible, ¿eh? Quiero algo para mí. Y eso yo creo que es bien propio de este tiempo político. Muchas gracias, Antonella. No sé si Mirko, Alberto, para cerrar, quieren hacer algún comentario. Sí, por supuesto. Lo primero es que la primera vez, después de una posición que me abro a reconsiderar que no haya mujeres en la Cosa Nostra. ¡Wow! Creo que fue... Buenísimo. Creo que fue brillante, porque además fascinante. Me dan ganas que terminemos luego, apurémonos, vamos a ver El Padrino. Qué bueno que tenemos un fin de semana cuarentena para deleitarnos sin salir de casa con El Padrino, porque siempre una conversación inteligente, aguda, te permite revisitar y reinterpretar la obra, que es lo que decía la Antonella, ¿no? Pues la próxima vez que todos veamos El Padrino, vamos a ver otra cosa después de esta... Por eso como que cada vez que ocurre algo, nos aproximamos a la obra con otra... siendo otros, mirando otras cosas. Yo sí me había fijado mucho en Fredo, y creo que había visto también con mucho detalle todas las escenas que vimos, y cuando en enero hice una presentación de ¿cómo se llama?, de Piñera, claramente es un tipo que en la política, tal como lo mostraba en uno de los videos Alberto ayer, en la política es un lugar que no es de él. Él entra a la política porque la política es el espacio de validación familiar. Su padre y su madre, ambos dos fundadores de la Falange, amigos de toda la vieja camada de próceres del Partido Demócrata Cristiano, les dijeron: niños, sí, ganen dinero, pero solo en la política se realizan. Y claramente Piñera tiene dedos y manos y brazos no cortos, larguísimos para los negocios, y es habilidoso como pocos para los negocios, pero no tiene esa capacidad que tiene para los negocios en la política. Entonces, en la política es un prestado, está buscando una identidad. Todo lo que es lógica de negocios es lo que él lleva a la política, y no sirve porque la política es otra cosa. Ahora, lo que es su oportunidad es que el país está en la lógica de los negocios. La gente está votando en lógica de mercado, de consumo, de costo-beneficio, de utilidad de corto plazo, y su arquetipo entonces engancha con eso. Pero al más mínimo conflicto, al más mínimo despliegue de política, como el movimiento estudiantil, ni hablar el estallido, ni hablar de esas cosas, él no tiene recursos. Pero sí, él está buscando, igual que Fredo, su identidad, pero más que su identidad, el afecto. Su identidad son los negocios. Es el mundo donde es reconocido y validado y tiene atributos de sobra. Aunque no es querido tampoco porque es un lobo solitario, un outsider. Pero en la política está la sombra y el peso familiar para lograr ser reconocido, ser mirado, porque ni su padre, en la familia de 6 hermanos, ni su padre ni su madre lo consideraban el primero o el mejor, o el más querible, ¿no?
su padre tenía especial debilidad por Miguel, y su madre por José, y entonces, de hecho, José Piñera entronca perfecto en carácter, temple con el mundo conservador, y por eso se hace pinochetista, ¿no? De los Echenique, ¿no? Y Miguel es quien su padre le hubiera gustado ser, quien no podía ser un excéntrico, un noctámbulo, un carretero, y Sebastián está al medio. No, me encantó, lo pasé muy bien. Buena. Buena. Le pone notas y vamos a hacer ahora como farándula. Ahora que estamos en la tele, vamos a hacer farándula. Don Alberto, ¿quiere hacer algún comentario de cierre? A usted en todo caso le toca hablar ahora, así que puede saltar. No, me toca hablar, entonces solamente agradecer y felicitar a Antonella porque la presentación estuvo fantástica, la selección es increíble, la reflexión a la primera escena de Fredo, la hemos visto tantas veces, analizado todas las escenas supuestamente, y de repente dice esa cosa increíble, y con esta cosa que es el pensamiento a partir de categorías, que es una cosa que a mí me parece muy importante para este tipo de ejercicio, porque si no uno se le rompe un poco el esquema ante la abrumadora cantidad de información y qué sé yo. Así que fantástico, y bueno, y además sorprendido por la revelación de Mirko de este momento, que cuestiona las bases patriarcales del proyecto después de tanto tiempo. Me preocupa. Preocupante. Sí. Voy a revisar en qué lunes No, pero, estamos. Está bien, tal vez. Yo aquí disponible para cuando me quieran invitar de nuevo. Es que fíjate que no es accidental, tiene que ver, por cierto, con la profundidad de Antonella, pero también con su formación. O sea, qué agradable, es siempre interesante de construir el poder y la política, que son cuestiones áreas y que por abrumadoras también se vuelven básicas, porque hay demasiada información, ¿no? Desde una mirada más compleja, yo creo que eso es, ¿no? La riqueza de la mirada de la escuela crítica y de la mirada cultural al fenómeno arquetipo, que así como existen en este lenguaje estético del cine o de la literatura, existen en la política, ¿no? Piñera no es Piñera. Yo creo que eso es. No, pero Alberto, ¿a qué te refieres con la primera escena de Fredo específicamente? Del matrimonio. La primera en que aparece. Sí, la primera aparición de Fredo. Claro. Cuando él intenta seducir a la novia de Michael, o sea, ya... Perdido, sí. Y con un método de seducción de categoría así. Barata. No, claro, ya. De verdad. Sí. Averigüen si Sebastián sedujo o no a una de las novias del negro Piñera. Se los dejo como tarea. Buena. Averigüen si a una. Entramos. La Argentina. Entramos al tiro. Sí, algo he escuchado. Ya vamos a averiguar, vamos a clasificar. Ese va a ser otro Sebastián Piñera. De aquí de Calama, propongo que Antonella sea consiglieri. Muy bien. Muy buen cargo, muy buen cargo. Sí. Consiglieri. Muy bien, está bien. Ya, chiquillos, vamos a hacer, mira, ¿les parece? Hagamos una pausa corta, solo para cambiar una pausa, 7 minutos, ¿les parece? Hasta las 6:45, una pausa cortita. Después de la presentación de Alberto, que dura 1 hora, hacemos una pausa un poco más larga para entrar ya al conversatorio final con 2 tremendos invitados que tenemos el día de hoy. Gracias, Antonella. Así que hacemos... Besos para todos. Besos para ti, gracias. Chao. No, ya, pero gracias, más aplausos. En 7 minutos. Gracias, Antonella. ¿Qué pasa, Antonella? Quedaría, pero tengo que seguir produciendo FemCine, así que nos vemos por ahí. Hay que compartir las notas. Bien. El orgasmo continúa en nosotros. Eso, voy a cambiar el café por unos hielos. Ya es hora. Es viernes, mi cuerpo lo sabe. Yo igual, voy por ello. Es viernes. Un gin con gin, ¿o no? Eso que recién me puse la